Estos son los principales títulos del diario de Mariana. Peligro agroquímicos. Un informe del SENASA reveló que el 60% de las frutas y verduras que se venden en el mercado central contienen hasta 22 tipos diferentes de pesticidas. Las peras, las frutillas y los cítricos como el limón, las naranjas y las mandarinas contienen los índices más altos de agroquímicos, seguidos por las verduras de hoja como la selga y las espinacas. ¿Qué tienen que hacer los consumidores para evitar riesgos a su salud? A mí particularmente me tiene absolutamente obsesionada y alertada. Las cifras son alarmantes realmente. Son informaciones que han surgido a partir de estudios del SENASA que dice que prácticamente nos estamos envenenando con lo que comemos. Directamente, la cantidad de productos químicos malignos para nuestro cuerpo que hay en las frutas y las verduras y en algunos de los alimentos que consumimos es tan alto que puede provocar enfermedades crónicas. Esto surgió ahora de un estudio del SENASA que a mí me ha dejado realmente estupefacta, que creo que es algo que hay que informar, por lo menos para tomar precauciones, digamos. No vamos a poder dejar de comer, obviamente, pero ¿qué hacer con estos alimentos que están siendo expuestos a agroquímicos muy fuertes? ¿Verdad, Martín, allí en la redacción? Dame una breve reseña porque voy a entrar en otro tema, pero para introducir a la gente en el tema. Exactamente, Mariana, como vos lo decís, datos que alarman y son números oficiales difundidos por el SENASA. El 63% de las frutas y verduras que comemos, que llegan a nuestra mesa, que compramos en la verdulería y que ingerimos, están contaminadas. ¿Contaminadas con qué? Con agroquímicos que son muy, pero muy peligrosos, muy dañinos para la salud. Te tiro otro dato, Mariana. En algunos productos, más del 98% de las muestras analizadas dieron positivo, que tenían veneno, que tenían agroquímicos realmente muy, pero muy peligrosos para el cuerpo. ¿Cuáles son las frutas que están más contaminadas de todas las que consumimos? Por ejemplo, bueno, lo dijiste vos, Mariana, porque también se analizaron verduras y frutas, pero sí, las más peligrosas de todas son justamente las frutas. Por ejemplo, la naranja es uno de los elementos, uno de los productos que tiene mayor grado de contaminación. Uno claro, cree que está tomando vitamina C, ¿no? Sí, Ojo, esto no quiere decir que la fruta no siga teniendo sus nutrientes. Vamos a hablar con un especialista sobre este tema porque me parece muy importante informar a fondo sobre el tema, ¿no? No significa que no tenga los nutrientes, significa que tiene además otras cosas. ¿Cómo prevenimos el mal que nos hace otras cosas? Vamos a hablar con otro especialista que tiene que ver con la toxicología para ver cómo tratar de menguar los males, ¿no es cierto? Porque no podemos dejar de consumir frutas y verduras que son elementales para nuestra nutrición. ¿Saben desde cuándo no se hacía un estudio de estos? ¿Desde cuándo, Martín? Bueno, se hacía, Mariana, desde el año 2010, fue los últimos estudios que se habían hace 7 años que no estudiamos lo que comemos. Exactamente. Hace 7 años que no sabemos lo que estamos ingiriendo. Y por supuesto los productores intentan que los productos duren más, ¿no es cierto? Ni hablar, no quiero ni mencionar al pollo, ¿no es cierto? Pero que esté mejor presentado. Hablemos del tomate, por ejemplo. Digo, además de los pesticidas, las modificaciones genéticas, hay alérgicos al pescado que no pueden comer tomate. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el tomate con el pescado? Es que se incorporó justamente una modificación genética para que un tomate te dure 45 días fuera de la planta. El tomate es una de las peores frutas, pues el tomate sabemos es una fruta, de las peores frutas, ¿verdad? De las que están más tóxicas. ¿Es así, Martín? Sí, Mariana, exactamente, porque claro, todo queda en la cáscara, como lo decíamos. Sirve pelarlo también, pero generalmente el tomate se come con la cáscara. Y muchas veces la gente lo que hace es lavarlo una vez y ya directamente lo consume. Lo que recomiendan los especialistas es lavarlo varias veces. Y otro dato importante, eso Mariana, es lo que, perdón, eso es lo que vamos a explicar, porque la idea no es alarmar a la población, es decir, no coman más frutas y verduras, porque necesitamos ingerir esas cosas, pero sí qué precauciones tomar para tratar de disminuir los efectos colaterales que tiene todo esto. Uno de los consejos que vamos a dar, ya te lo adelantamos, es lavarlo por lo menos 4 veces. 4 veces. ¿Sabés qué pasa? Que cada vez se fumiga más, te lo digo porque yo lo veo en el campo siempre. La isoca, por ejemplo, que es el bicho que está en el maíz, o el sorgo de Alepo, es una cosa que cada vez es más resistente, entonces le ponen agroquímicos, te vuelve a salir, vuelve a aparecer maízoca, entonces le vuelven a poner más agroquímicos, no es como antes. No es como antes, nada es como antes. Es así, ¿no? Pero bueno, obviamente la gente que vive en el campo y que produce te lo dicen ellos mismos. Tenemos un informe y vamos a hablar con Patricio Eleisegui, es el autor del libro Envenenados. No es un título que nos vaya a ayudar, ahí está el libro, lo estaba buscando muy bien, para calmarnos, pero bueno, sí nos va a contar su experiencia al investigar un poco todos estos temas y también vamos a hablar con una doctora que tiene que ver con todos estos temas, ¿no? Con la parte toxicológica, para poder asesorarnos bien de qué pasos seguir para menguar un poquito el daño
daño que nos pueden hacer los químicos en los alimentos. Primero tenemos un informe que habla de todo esto que te estamos contando. Mira. Según datos oficiales difundidos por el SENASA, el ente que se encarga de regular la calidad de los alimentos, más del 60% de las frutas y verduras que consumimos todos los días están contaminadas. El estudio revela que en la mayoría de los alimentos analizados se encontraron agroquímicos que suelen ser muy peligrosos para la salud. Incluso se hallaron algunas sustancias que están prohibidas. ¿Qué es un agrotóxico? Un agrotóxico es un veneno. Esta contaminación continua con pequeñas dosis de agrotóxicos, encima no es con uno solo, es una mezcla de distintos agrotóxicos, va generando un daño en nuestro organismo, obviamente. Hay un riesgo de que las personas que estamos ingiriendo estas verduras, estas frutas, no podamos reparar el daño que nos generan estos venenos. Nosotros empezamos a investigar y a trabajar el tema y decidimos este año solicitar información al SENASA, que es el órgano que controla los agroquímicos en los alimentos, en las frutas, verduras y hortalizas. Y bueno, se efectivizó esa presentación a principios de este año. El SENASA no contestó, eso motivó que nosotros fuéramos a la justicia y el SENASA contestara sin necesidad, digamos, de notificar la acción judicial. Sobre algunos productos que consumimos todos los días, las cifras que arroja el informe son alarmantes. Por ejemplo, en las peras, de 309 casos analizados, en 302 se encontraron sustancias tóxicas para el organismo. En el caso de la mandarina, dio positivo más del 80% de los análisis realizados, y en total se hallaron 16 tipos de agrotóxicos distintos. Con las frutas y verduras que acabamos de comprar, vinimos hasta el Hospital Fernández para hablar con una de las mejores toxicólogas del país, para que nos analice y nos explique qué es lo que realmente acabamos de comprar. Entre las cosas que estuvimos comprando, encontramos, por ejemplo, el limón, uno de los productos que más se usa cuando comemos este limón. ¿Qué es lo que ingerimos además en cuanto a agroquímicos? El estudio que se hizo y de acuerdo a lo que se estudió se habla de los insecticidas que se pusieron sobre el producto y no se hicieron estudios sobre la cantidad de insecticidas que puedan quedar dentro del producto. O sea, ¿sí? que no solo son los que quedan afuera, sino que también quedan por dentro. Pueden llegar a absorberse, sí, todo depende realmente de cuál es el producto. Por ejemplo, dentro de los productos que se encontraron sobre el tomate, se habla de la presencia de endosulfán, que es un producto que ya no se usa más como insecticida desde hace mucho tiempo, que no está permitido por ley. O sea, perdón, el tomate sobre su piel. Sobre la piel tiene un producto que está prohibido en el país. Está prohibido, pero que evidentemente con el tiempo o la tierra que queda contaminada se ha aparecido en estos productos. Normalmente cuando se prohíben es porque se ha comprobado que producen daño en la salud del hombre. Entonces nosotros ingerir estos venenos, por más que sean en pequeñas dosis, va generando un daño. Si lo hacemos una vez de casualidad, puede ser de que no tengamos ningún problema, pero cuando lo hacemos todos los días, porque comemos la fruta de estación, comemos en este momento como ser la pera, que es riquísima, que está muy bien presentada, está cargada de agrotóxicos, y todos los días comemos esa pera, y esa pera va introduciendo sustancias químicas como clorpirifos, que es el principal insecticida que encontró el SENASA en las peras, y en las mujeres embarazadas, como ser el clorpirifos, produce daño en el desarrollo del cerebro de los niños. Y realmente lo que me provoca es el temor a lo que realmente pueda pasar, ¿sí? Porque si uno no hiciera las compras, si no viera todos los días el tamaño de la fruta, el tamaño, que son enormes, que uno la verdad tiene que pensar qué modificaciones genéticas pudieron haber producido que el tamaño de un pepino sea enorme, que el tamaño de un choclo sea tan grande. Como ser muchos de los productos que ahora el SENASA dice que están presentes en la papa o en el tomate, son productos que se usan inicialmente para matar ratas, o sea, son venenos muy poderosos.
es verdad lo que decía la doctora, ¿no? Acerca del tamaño de la fruta. Y yo aportaría más el sabor. No tiene gusto a nada la fruta. Cada vez menos sabor. O sea, encima eso, comemos fruta que no tiene gusto a ¿Esas la no fruta son que estamos las comiendo. congeladas más de súper? Pero cuesta encontrar fruta de estación, digamos, no estoy hablando de que vos puedas comerte una, no sé, una fruta que no es de la estación en el momento. Ahora no me voy a comer un durazno, ¿no es cierto? Pero o un melón, no sé, no espero que tenga gusto, pero mismo en el verano no encontrás una fruta. Y además ¿no? lo que pasa, Hace por ejemplo, mucho con el tiempo tomate, que no es que, tienen exacto, sabor. Mucho te vas tiempo. acostumbrando a que no tenga sabor. Y recién te das cuenta cuando por ahí vas al campo o al lugar donde probás un tomate de verdad orgánico. Y ni hablar cuando y te das cuenta viajas la y diferencia. estás en otros lugares que la fruta tiene realmente otro sabor, ¿no? Vamos por partes. Primero, Martín, un poco como para pasar en limpio lo que vimos en el informe. Martín, quiero que me digas fruta por fruta o más o menos lo que nos solemos consumir, digamos, los pesticidas. Entra en el agua. El agua misma que va alimentando la tierra, que alimenta el árbol. El agua contaminada riego. es de los principales problemas. El agua contaminada. Mariana, Todo sumale el riego contaminado. con aguas servidas. O sea, Sí, a eso esto, encima. el riego con aguas Eso servidas. pasa mucho en el conurbano. Está bien, Sí. pero Y, no, clásico. y otra cosa, que es cómo pelamos la fruta. Porque Sí. si vos con el cuchillo estás pelando una cáscara que tiene toxicidad y después volvés a pasarla un poquito más abajo para volver a pelarla, qué sé yo, estás transmitiendo todo eso adentro. Claro, o sea, hay que que ir después de lavando. pelarla hay que lavar. hay que lavarla de Así nuevo. como hay mucha conciencia con el tema de no compartir las tablas de carnes con vegetales Sí. y Lo mismo verduras hay y que hacer pescado, cuando lo uno mismo pela hay que la hacer fruta. con la Hay un fruta. concepto erróneo, Mariana, que es la famosa revolución verde, que si no existen estos venenos, no podemos darle de comer al mundo. Hay especialistas de alimentación de la ONU que dicen que en pequeña y mediana escala se puede dar la misma cantidad de producto. O sea que en realidad hay un concepto mentiroso. Vamos adelante, Martín, con otro. Tiene un alto. Esto no significa que no tengas que comer naranja, por favor. Esto después vamos a explicarte bien cómo lavar la naranja, qué hacer para que la puedas, digamos, aprovechar, digamos, lo beneficioso de la naranja y no te comas lo que te hace mal, ¿no es cierto? Sigamos adelante. Otro producto, Mariana, en el que también se encontraron muchas de estas sustancias, de estos agroquímicos, agrotóxicos, fue en la mandarina. Algo que pasa lo mismo con la naranja. No solo está en la parte de afuera, no solo está en la cáscara, sino que también puede penetrar en el interior, en la pulpa. En este caso, se analizaron 288 casos. Se encontraron agroquímicos, es decir, hubo resultado positivo en 264 casos. Casi En el el 91%, 100%, en el claro. 91% de los casos se encontraron 16 agroquímicos en total. ¿Y qué tipo de agroquímicos son? O sea, ¿son para los bichos, para que no se coman la fruta o para que crezca más rica, más grande? Generalmente son pesticidas que se usan para eliminar los bichos que pueden estar rondando en las huertas o donde se producen este tipo de alimentos. Por lo que pudimos hablar con los especialistas, nos decían que generalmente son pesticidas que se usan para matar este tipo de bichos que suelen estar cerca de todo lo que es la producción. Otro alimento que también se encontró muchísimos agroquímicos fue en el apio. Se analizaron 14, se tomaron menos muestras, de las cuales en 13 se encontraron química. Exactamente, se encontraron químicos en 13 de 14. Se encontraron 17 químicos ¿En todo el diferentes. apio o en lo que es el tallo del apio? No especifica. No, pudimos consultar justamente eso y nos decían que se hace un estudio en todo lo que es el producto, en todo el apio. En este caso en particular, 17 productos diferentes, 17 sustancias químicas venenosas, como lo veíamos que decían los especialistas en el informe, que pueden dañar mucho a la salud. Solo en el apio 17 Solo en el apio 17 sustancias diferentes. ¿Y que son sustancias que se usan para el apio o que se usan alrededor, quizás para otras verduras que están creciendo y que, digamos, llegan al apio también? Son las mismas sustancias que en muchos casos se repiten, eso hay que decirlo. Hay algunas que son más específicas, que se usan solamente para determinado tipo de producto, pero en la mayoría de los casos aparecen en un producto, pero también se repiten en otros productos. Inclusive, Mariana, y esto también es importante decirlo, hay algunos productos, algunas sustancias que se encontraron, algunos químicos, que están prohibidos en el país, que no se pueden utilizar. Los están químicos. Prohibidos. Y se usan igual. Y no hay un control sobre eso. Exactamente. Aparecen también en algunos de los productos. Cuando consultamos con los especialistas nos decían que puede ser que haya quedado en la tierra o haya quedado en el agua este tipo de sustancias, pero lo cierto es que se encontraron sustancias Pero digamos, si el prohibidas. SENASA estuviera controlando como se debe, esos productos deberían prohibirse en el mercado. O sea, no deberían poder ser vendidos. Esos productos en particular sí, y debería prohibirse el uso de ese tipo de agroquímicos, ese tipo de agrotóxicos. No podrían estar
estar siendo utilizados. Lo mismo, Mariana, Sí. o peor, pasa, por ejemplo, con el limón, que también tenemos la misma situación. Aparece también en la cáscara y aparece también en el jugo, en la parte interior del limón. Ah, De 143 casos analizados, en 135, es decir, el 94%, hubo resultado Si positivo. ya no te puedes comer ni la Sí. cáscara ni el jugo, ya. ¿Qué Sí. hacemos? Vivimos Nada. Y la pera, que hablaban de la pera como uno de los peores. Bueno, es efectivamente, Mariana, uno de los peores productos y, si no me equivoco, estamos en estación ahora Sí. de Sí, pera. están riquísimas y baratas. Exactamente, Son bueno, ricas, Son veneno. uno de los productos, si no el producto que más presencia de agroquímicos presentó cuando se hizo este análisis, fueron 309 casos analizados, 302 dieron positivos. Te hago Más del una 98%. pregunta. Sí. Estos casos se hacen, me imagino, se hace un muestreo, digamos, se toma de Exactamente. diferentes lugares del país, de diferentes productores, no se está analizando un solo productor, ¿no es cierto? Digo, como No, para tener eso- una visión global de la situación. Eso es importante decirlo, María. Se tomaron algunos mercados como referentes, pero se estima que pasa lo mismo en todo el país. ¿Por qué? Porque todo el país, la producción, por ejemplo, la producción de manzanas en Río Negro, el Río Negro es exportador para el resto de las provincias y casi todo el país le compra a la misma provincia. Es decir, que no es tan importante el lugar donde se compra, sino el lugar donde se produce. Donde se produce, la producto. exactamente. Exactamente, ese es el problema. Y por ejemplo, en la pera, Mariana, se encontraron 20 tipos de agrotóxicos No, un horror. diferentes. Pero ¿qué hay que 20 desconfiar de la tipos. pera grande? A mí me encanta cuando toca la pera grande. Y bueno, El ahora le perón, vamos a el preguntar perón. a quienes saben. La doctora especialista en toxicología nos va a estar un poco alertando de qué cosas sí comer y qué cosas no y cómo. ¿Qué tal, doctora? Mirta Borras, de médica pediatra, además, y muy importante que seas pediatra también, La combinación es Mirta, porque fundamental. uno se preocupa mucho por la nutrición de sus hijos y también es médica toxicóloga, así que seguramente, Mirta, nos podrás informar bien sobre todo esto que estamos escuchando, que obviamente enciende las alarmas, ¿no? Porque la gente dice, no como más nada, ni fruta, ni verdura, ni nada. Primero, cuando te enteraste de todos estos datos, ¿te sorprendieron? La verdad que a veces uno piensa en sorprender. A mí lo que me interesaría quedar claro que no estamos prendidos de sustancias que nos están matando exclusivamente a nosotros. El estudio del SENASA es un estudio que se tendría que hacer normalmente, esos controles tienen que estar hechos normalmente, que existen controles de otras instituciones públicas que son las que permiten el uso de algunos productos o insecticidas que puedan tener riesgos para la salud. Porque a veces lo que se usa como agroquímico, nosotros lo llamamos como agrotóxicos, porque hablamos de daño instalado cuando vemos todo lo que está pasando en este momento, pero en realidad son productos que se usan para no tener plagas en el sembrado, para no tener Para no todos los perder productos mercadería, agropecuarios, obviamente. para no perder mercadería. Pero a ver, ¿cuál es el punto de vista del agropecuario con respecto al que va a ingerir posteriormente el alimento? Hay demasiados intereses creados a veces con este tipo de cosas y realmente uno tiene que bajar un poco el nivel de alerta, ¿sí? Nadie va a comer ni un limón con la cáscara normalmente, no va a comer la naranja con la cáscara, sí, tampoco va a comer muchas veces con los chicos, que son los que más no comen tomate y demás. Uno siempre va a higienizar las verduras antes de Pero a ver, dárselas. Mirta, Lo que te no pido podemos- que me lo que ayudes, no- sí. que me ayudes a aprender a higienizar la fruta, ¿no? Porque decís higienizar, bueno, uno cree que lo lava así más o menos y anda bien. Decís, ¿con qué hay que lavar la fruta? ¿Con qué lavo el tomate? Para que mi hijo, cuando se come el tomate con la cáscara, porque entiendo que la cáscara contiene un montón de nutrientes, no se esté comiendo todo Sí, claro, sí. Que no esté comiendo un montón de cosas, pero también contiene un montón de alergenos que como pediatra tengo que decirte que es preferible a veces que podamos pelar el tomate. Mira ¿sí? vos, mira Normalmente, sí, es realidad que nuestro trabajo es doble, ¿sí? Desde educar con la alimentación y además de prevenir ciertos tipos de enfermedades. ¿Cómo lavar Pero la, también la hay algo fruta? ¿Cuál es la manera de higienizarla a fondo? Sobre todo apenas la traemos a casa. Lo mejor que hacer antes de guardar en la heladera, de poner en una frutera, lavar e higienizar bien toda la fruta antes de consumirla, pero sobre todo cuando venimos del mercado y de haberla comprado. Porque a veces dicen que si uno la lava antes dura menos, ¿no? Sí, eso es lo que se decía. Le queda agua. Es lo que se dice. También si uno ve el aspecto de la fruta
orgánica y de la verdura orgánica, parecería que tiene mejor aspecto la que está fumigada y no la orgánica, Claro, ¿sí? claro. Y sin embargo el sabor es totalmente distinto. ¿Y cómo la lavas? eso lo ¿Con agua? comprobamos cuando... Con agua y... Con agua Solo directamente. con agua. A veces hay gente que lavaría con agua jabonosa, con jabones neutros, pero también el riesgo después de que Te comes el mejore jabón. bien los elementos. Claro. Sí. Claro, ¿Y el antes vinagre, pero doctora? igualmente, sí. ¿El vinagre sirve? Es muy bueno, el vinagre es muy bueno cuando hablamos de la contaminación con cierto tipo de verduras verdes y demás. El agua con algunas gotitas de vinagre. ¿Cuánto Sí, tiempo para hay ese que tipo de dejar cosas puede llegar la verdura en el agua con vinagre? Poner 10 gotas en 1 litro de agua. 10 gotas de vinagre en un litro. ¿Y lavandina? En 1 litro de agua. Cuando se hace con lavandina... Y que la es- lavandina, sí, con 3 gotitas, dicen, por litro de Y ahí agua, dejas ¿sí? la hoja Y lo más en remojo. rápido, La dejas un tiempo, la dejas en remojo, la enjuagás y después la pones en un colador para que pueda escurrir todo el agua. Doctora, y cuando ¿sí? el agua, cuando el Pero- agua no es de red, ¿qué hay que hacer de más? El agua de pozo, Y digamos. cuando como el agua no es de red, ya realmente todos tenemos un riesgo con eso. Estábamos hablando también del hecho de que, a ver, una vez uno está pensando en cómo se contamina por la fumigación estos productos y no estamos hablando de hasta dónde llega la fumigación de estos productos, porque en muchos lugares no hay sembrados y sin embargo la gente está fumigada y está expuesta a estos productos, ¿sí? Así que eso también teníamos que tenerlo presente. Pero si no Y hay además, doctora... si hiciera- Perdón. Sí. Doctora, creo, corríjame si no es así, ¿no? Pero dicen que habría que consumir hasta 6 frutas por día, lo cual sería realmente Sí. muy saludable. Pero si nosotros le Muy sumamos todos saludable. estos agrotóxicos que tiene la fruta, ¿qué tipo de enfermedades pueden traernos a la larga? Es decir, nosotros empezamos a darle a los chicos desde chiquitos la fruta o las verduras. No me cabe la menor duda, las frutas y las verduras. Pero, por ejemplo, lo primero que empezamos a dar a un niño es manzana pelada y rallada, banana pelada y pisada, ese tipo de frutas, o la pera también pelada y pisada, y a veces hervida, ¿sí? Este tipo de cosas tenemos que tener presentes, no crear tanta alarma. Yo sé que hoy está muy al tanto y al día de el acceso a todo el mundo a hablar de alimentación saludable y el tipo de cantidad de fruta y verdura que uno tendría que comer, pero también tenemos que pensar en la accesibilidad que tiene la gente para conseguir ese tipo de fruta y verdura. Claro. A ver, si uno se pusiera a pensar qué es lo que es más económico, si no fuera económico la gente comería verdura y fruta orgánica, cosa que no es accesible eso para sí. todo el mundo, ¿sí? Entonces uno tendría que pensar también en no crear tanta alarma, porque el mismo contacto, si yo tuviera que hacer hoy un análisis de sangre a todos los habitantes del consumidores, tendría que tener un montón de metabolitos de estas sustancias que se usan para fumigar, y sin embargo quizás no hayan estado nunca en contacto con ellas. Ahora, pero vivimos en un mundo que está contaminado, ¿sí? Eso es verdad. Realmente, entonces, a ver, los mismos productos que se usan para fumigar también los usamos en la casa para matar cucarachas, para matar hormigas con aerosoles, para cuidar las plantas de los pulgones, para los mosquitos, y eso también es un riesgo importante, y sin embargo uno nunca lee las instrucciones de ese tipo de cosas. Doctora, y eso puede producir una intoxicación aguda, sí. una cosa es una intoxicación aguda. Ahora, una cosa que a mí me preocupó cuando empecé a leer un poco acerca de todo esto es el tema de las enfermedades crónicas, ¿no? Y recién Y mencionaba sí. Silvia, puede provocar el cáncer. Y yo me quedo paralizada porque digo, realmente puede ser que tanto caso de cáncer que uno escucha y ve y todo lo que estamos sufriendo, digamos, tenga que ver con lo que estamos comiendo, además del estrés en el que vivimos y demás. Y esto no me cabe la menor duda. Durante muchos años yo como pediatra puedo decir que el cáncer infantil casi no lo veía, sobre todo en sistema nervioso, y con este tipo de alimentación ha ido en aumento. Hay pueblos
sobre todo pueblos fumigados que tienen este tipo de enfermedades, se producen mutaciones, de intoxicaciones sumamente importantes, y que la verdad a veces uno tiene que pensar si es por la ingestión o por la fumigación, porque las vías de ingreso al organismo son muy distintas, una es por vía digestiva, la otra por vía respiratoria, por vía dérmica, y el depósito, de acuerdo sea un niño, sea una mujer o sea un hombre adulto, la forma de contaminarse también es distinto. La mujer tiene mayor cantidad de grasa y entonces puede depositarlo por más tiempo en su organismo. Los niños están más en contacto con el piso y los pisos están contaminados. Doctora, con este tipo de se está productos, refiriendo y también en este caso se está refiriendo, creo que uno de los primeros casos en nuestro país fue el de las Madres de Ituzaingó, que es un pueblo de Córdoba, que una señora con un cuaderno con espiral empezó a notar la cantidad de casos de cáncer en apenas 6 cuadras y fueron más de 30, digo, pero ese pueblo era fumigado por glifosato, si mal no recuerdo. Sí, a veces no es tan importante solo el producto, porque estamos hablando de un producto y la verdad el glifosato en sí, si uno lo tuviera, que lo estudia y lo lee, no es el tóxico más importante, sí lo que lo vehiculiza. Entonces, lo que lo vehiculiza es el que realmente, el que produce el daño. Entonces uno a veces tendría que pensar entre cuántas mezclas estamos ingiriendo y estamos recibiendo por vía respiratoria, por vía dermatológica, que a veces la vía digestiva es la menos tóxica de todas las vías. Esto significa que muchas veces cuando alguien tiene una enfermedad crónica, no sé, digo hipertensión, no sé, usted me podrá ayudar a encontrar cuáles son estas enfermedades que pueden venir a partir de lo que comemos o lo que respiramos y demás. Uno a veces busca la razón en otro lado, ¿no? Y quizás tengamos que prestarle más atención a cosas más básicas como lo que comemos, el lugar donde habitamos, el contexto en el que vivimos, ¿no? Y lo más importante, yo que hago normalmente la especialidad en ambiente, en toxicología ambiental, quiero decirles una cosa. Normalmente las intoxicaciones agudas son por ingestión de algún elemento contaminado, pero también lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que ante una enfermedad, uno producida por una bacteria, por un virus, tiene un periodo de incubación, mientras que con las enfermedades ambientales lo que se tiene es un periodo de latencia que puede atravesar incluso hasta generaciones. Y entonces el riesgo de hoy, el consumo de hoy, no quiere decir que aparezca una intoxicación crónica en mí, pero sí en mi descendencia. Entonces eso también es para tener en cuenta, y eso también es importante, que trabajan como estos productos como disruptores endocrinos, pero no nos olvidemos que los usamos en un montón de cosas además de ingerirlos, que son de uso habitual en cada uno de los hogares. A ver, pensemos cómo la gente, las mujeres, siguen las cucarachas en la casa hasta que no la ven muerta, no terminan de apretar el aerosol. Sinceramente. Y eso también contamina muchísimo el ambiente donde nos desarrollamos. Y lo absorbemos por vía respiratoria, que es una vía bastante importante. Por vía dérmica también, que es una vía de absorción sumamente importante. Y contaminamos todo lo que esté en la casa. Muchas veces también uno intenta, no sé, desde los elementos que uno usa para desinfectar, ¿no es cierto? Que te prometen que mata el 99,9% de los gérmenes y demás. Y evitas ventilar, ¿no es cierto? Y lo mejor sigue siendo la ventilación, ¿no, doctora? O sea, abrir las ventanas y yo creo que la ventilación, el agua y el jabón normal, sin importantes cantidades de desinfectantes o esterilizantes. Usted póngase en mi lugar. El lavado de manos para mí es fundamental. Es mucho más importante un buen lavado de manos con agua y jabón que usar antisépticos que barren las barreras que realmente protegen nuestra piel. Y la de nuestros niños también, ¿sí? A veces, cuando hoy me preguntó cómo lavar la verdura, la verdad, con agua. No, yo no haría un uso de cosas demasiado importantes porque tampoco quiero intoxicar el producto. ¿Y cómo influye la individualidad, doctora? Porque también dicen que uno puede estar rodeado de smog, de productos intoxicados, pero de pronto, qué sé yo, le voy a plantear un caso muy grosero, pero hay un señor de 97 años que fumó toda la vida, no le pasa nada, y una persona que no fumó nada y de pronto tiene dolencias respiratorias muchos años antes. Digo, nuestra mirada de vivir la vida puede también ayudarnos a evitar pasarla mal, aunque los alimentos sigan estando intoxicados. Y la verdad que uno tendría que pensar en ese tipo de comentarios que a veces son un poco groseros. Alguna vez
quiero volver a repetir que lo de los intereses creados. ¿Alguna vez pudimos hacer algo sobre el mercado tabacalero con respecto a este tipo de sustancias? Sinceramente, o el mercado económico hizo que se taparan un montón de cosas. Todo el mundo sabe que produce cáncer. ¿Sabe lo que cuesta lograr que alguien deje de fumar? Creo que es una de las intoxicaciones más importantes. El alcohol y el tabaco son las dos causas de muerte más importantes por intoxicaciones en el mundo. Sin embargo, ambos dos son de venta libre. Siempre que hablamos de toxicología, hablamos de otro tipo de intoxicaciones. Inclusive, doctora, ¿sí? hay niveles. A mí me pasó que yendo a Uruguay, veo que en las marquillas de cigarrillos son mucho más agresivos con las imágenes que las que tenemos acá. Sí. Acá son más light. Te pregunto algo, Mirta, doctora, el tema de la heladera, porque nosotros guardamos todo en la heladera. ¿Cuánto hay que limpiar la heladera también, me parece, Mirá. ¿no? Porque digo, también es un depositario con agua y permanente bicarbonato de gérmenes. es lo mejor. Para poder limpiar una heladera y tenerla limpia, con agua y bicarbonato es suficiente, ¿sí? Es la mejor forma de limpiar la heladera. Agua No y necesitamos bicarbonato. ninguna No sabía. agua Lo que y no da bicarbonato, olor. no necesitamos Lo que quita ningún, exacto. Quita los olores, limpia perfectamente y no necesitamos ningún antiséptico, ni ningún desengrasante, ni cosas químicas para poder tener una buena higiene. Doctora, recién Mariana le preguntaba, Sí. y creo que no quedó claro y sería bueno saberlo, el tema de la gente que no tiene agua potable, porque hay un 40% de la población que no tiene agua potable. Por ejemplo, la gente que no tiene agua de red, puede hervir el agua, bueno, la pava y después, una vez que se enfría, lavar la verdura con eso, ¿le busco una solución? Sí, puede hacerlo, puede hacerlo, pero muchas veces uno cuando pregunta a la gente, nosotros por lo menos siempre hacemos una entrevista donde preguntamos los riesgos ambientales que pueda tener esa persona. Cuando hablamos de agua de red, piensan que el agua de red es la que viene por la canilla, pura y exclusivamente, mientras que en realidad el tanque es abastecido por un aparato que saca el agua del pozo exactamente igual que cualquier otro y no es de red. Y puede estar contaminada la muchas napa. veces y puede estar contaminada la napa. Muchas veces podemos tener una napa bien colocada la nuestra, con la distancia que corresponde, un desecho de otro, y resulta que el vecino contaminó con la napa cloacal el agua de nuestro terreno. ¿Sí? Muchas veces ese tipo de cosas pueden pasar, ¿sí? Pero ¿cuáles son los normalmente el síntomas? hervor del... ¿Cuáles son los síntomas Sí, a los que cuénteme. tenemos que estar atentos? Vos hablabas de las alergias, ¿no? Que pueden producir a veces, digamos, sin llevar al extremo de una enfermedad, este tipo de agroquímicos en los alimentos. ¿Cuáles son los síntomas a los que tenemos que estar atentos y decir, bueno, esto puede tener que ver con lo que estamos comiendo, en los chicos y en los grandes? Y la verdad, muchos síntomas como intoxicaciones agudas por la ingestión de alguno de estos productos no suele aparecer. Sí, uno tiene que hablar de que realmente las intoxicaciones pueden ser agudas o crónicas. Normalmente, el tipo de intoxicaciones agudas es por sobreingesta de cosas que normalmente están contaminadas. Claro, ¿sí? comerte una ensalada Con- sin lavar la lechuga, claro. ¿no es cierto? Ahí sí te puede agarrar una Exacto, pero gastroenteritis. no por una cosa, exacto, pero no una cosa. Yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es tratar de disminuir el pánico que este tipo de informes puede llegar a dar. No, nos lo olvidemos que pasa, doctora, es que el pánico, más que el existen, informe, sí. lo da el SENASA resultado. con los resultados que arroja, porque uno lee y Y lo dice, que pasa es que recién el 80% ahora- de la recién fruta ahora tiene vemos- agroquímicos, ¿y qué hacemos? Decimos, bueno, por lo menos tomemos la precaución de lavar la fruta, al menos, digamos, ¿no? Eso me es lo genera mi menos que pánico. podemos Que sirva para hacer. prevenir, no para Eso asustar. Exactamente. Exacto. Uno debe hacer promoción de salud porque ya la prevención llegamos tarde normalmente, sobre todo los toxicólogos cuando lo que vemos es daño instalado, ¿sí? Por eso creo que lo más importante, lo que tenemos que hacer nosotros es dar un poco de promoción de salud y de vida saludable, ¿sí? Absolutamente. Lavar la fruta, cómo limpiar los elementos, qué tipo de alimentos darle de comer a nuestros hijos, cómo hacerlo, ¿sí? Si podemos servirlos mejor, si no podemos servirlos cuando somos más grandes, la cosa es distinta. Pero lo más importante, los organismos que se tienen que ocupar de este tipo de cosas las tienen que hacer y las tienen que publicar como corresponden. Bueno, lo que pasa es que hace Nosotros, muchos años que no se hacía este estudio.
estudio. De hecho, la quiero invitar a que escuche aquí a Patricio Leisey. Él tiene un libro publicado que se llama Envenenados y un poco habla de este tema, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo es que, cómo estás, Patricio? ¿Desde cuándo es que no se hace un estudio? Recién lo decía Martín Candalás, desde el 2010 el SENASA no presentaba un informe. Sí, es real lo que estás contando en un punto, ¿no es cierto? Porque esto se logra a través de una intimación que hace una ONG, que es Naturaleza de Derechos. Claro, no fue que ni siquiera el SENASA dijo, vamos a investigar qué estamos comiendo. No, una ONG. La realidad es que esto estaba instalado ya, son 2 estudios, uno de 2011 a 2013, 2013 a 2016, que incluso están incompletos. Claro. Sí. Lo que hace SENASA en definitiva es entregar a regañadientes la información. A mí me tocó dar la noticia, por eso como que escuchaba y seguía un poco el tema. Y la realidad es que yo analicé uno por uno los documentos y estaban totalmente incompletos, asentados de manera diferente. ¿Qué es lo que los convierte en incompletos? Por ejemplo, no sabemos el destino, el origen y el destino de esa fruta y esa verdura. Pero Ese ¿no es hay una trazabilidad en la fruta y la verdura? En el documento no está. En el documento que aporta SENASA está, inclusive, son prácticamente 2 maneras diferentes de dar la noticia. Por un lado, el primer estudio de 2011 a 2013, que es por ahí el que más se están refiriendo, marca todo el mapa de frutas y verduras que están contaminados, todo. Y en el segundo estudio, 2013-2016, en una actitud que para mí es de encubrimiento directamente del organismo, solamente muestra los productos que superaron el límite de residuos permitidos. Y ahí tenemos una cuota mucho más baja. Claro, o sea, tenemos un montón de residuos, pero que están permitidos. Tenemos frutas y verduras que superaron el límite, pero no sabemos si en todo el muestreo, que fueron más de 30 frutas y verduras... No había también residuos. Hay que aclarar algo. El SENASA dice hacer estos estudios, aunque no los publica. Pero dice que los hace. Sí, a ver, no sé, hoy justamente me llamaron de SENASA porque toda esta cuestión como que movió las aguas, ¿no es cierto? Y tratan de un poco de bajar los decibeles. Y la realidad es que ellos lo que me contaban es que no investigan, una fuente me contó, no investigan lo que sería la toxicidad crónica. ¿Qué pasa? Que vos, si vos todos los días estás comiendo esta manzana que tiene 22 lo comes muy seguido, ¿no? Pero podemos es como en el cigarrillo si fumas 1.20, o sea, es ridículo. Claro. Por ahí podemos hablar con alguien del SENASA, ¿no? Que nos pueda desde ellos mismos dar un derecho a réplica de lo que estamos comentando. Justamente por ese lado le quería preguntar a Patricio, porque recién Martín contaba y veíamos en el informe que hay algunas sustancias que son no autorizadas y otras que son directamente prohibidas. Entonces, el SENASA, además de medir, ¿tiene poder de sanción el SENASA para aquel que esté aplicando alguna cuestión prohibida o hay otro organismo que es el encargado de sancionar y de controlar? SENASA de por sí debería retirar la mercadería. Directamente retirar la mercadería. Exactamente. A ver, esta situación, hoy por hoy estamos sentados hablando de este tema porque esta ONG hizo este movimiento con apercibimiento judicial. Ya te voy a citar un caso. En el 2009, un fiscal en Córdoba fue al mercado del abasto de Córdoba, ¿no es cierto? Recolectó muestras, las mandó a analizar por su cuenta y le dieron también que estaba totalmente contaminado. Te lo pregunto de otra manera. Yo tengo en mi casa una huerta bastante grande, decido empezar a vender. Me va bien, decido empezar a vender más, entonces empiezo a aplicar productos químicos, ¿sí? Que no están permitidos. Y empiezo a vender, a vender, a vender. ¿Quién es el que me tiene que llamar y decirme, señor, usted está haciendo las cosas mal? Diego, primero, ¿quién te lo vendió? O sea, primero, ¿quién te vendió a vos ese producto? Ahí tenés... Te lo simplifico, digo, o sea, ¿cómo conseguiste DDT? Claro. DDT está prohibido en Argentina desde el principio de la década del 90. ¿Y que hay tráfico de este tipo de sustancias? Y no sabemos exactamente. El mercado negro. O sea, claro, exactamente. No sabemos el origen de estas sustancias que también, en definitiva, tienen que ver otros organismos, inclusive el SENASA, con esta trazabilidad de los productos Pero debe llegar al país de alguna manera, digo, porque lo comparo con un medicamento. Un medicamento que está prohibido por la administración norteamericana o por la europea, se prohíbe en los meses subsiguientes en nuestro país. En algunos casos no, cuando nos quieren meter algún medicamento que ellos no pueden meter en sus países. Claro. Pero ¿por qué estos químicos sí pueden entrar? Esa es una respuesta que tiene que dar el Estado. No, lo que pasa es que el DDT no se degrada rápidamente y también puede estar en las napas y puede aparecer de tantos años de fumigación. Eso es cierto, lo que ocurre es que estamos hablando de cantidades principio del importantes. 90. ¿No es cierto? Y estos muestreos son directamente sobre la fruta y en algunos casos sobre la fruta y no en este caso sobre partidas de rúcula y son muy notorios que son bastante nuevos, como ocurre con el endosulfán, que es un insecticida. ¿Qué pasó con la rúcula? No, como rúcula. Con la rúcula. DDT. ¿Qué dice la rúcula? También. ¿Qué No te dice de avisaron la que no rúcula? podías No nombrar leí la nada rúcula. de la rúcula. ¿Qué dice de la rúcula? La rúcula tiene una contaminación también con una batería de químicos muy grande. La mayoría son insecticidas. Hoy escuchaba que decían pesticidas.
Son insecticidas, en muchos casos son insecticidas que no Con están razón viene tan linda la rúcula, claro. utilizados en el mundo. Nosotros tenemos algunos que están prohibidos, pero en la frutilla, en la cereza, por poner un ejemplo, se están usando químicos que en Estados Unidos dejaron de usar en el 96. Y Estados Unidos es la meca de la agricultura sujeta al paquete tecnológico de agroquímicos. Y encima, por ejemplo, vos estás nombrando la frutilla y la cereza. Recién la doctora nos decía, Sí. Hay que lavarla antes de... Pero si vos lavas la cereza y la frutilla, se te echa a perder, no la puedes guardar lavada. O sea, la tenés que lavar en el momento de comerla. No es para entrar en un debate, pero lo que estaba diciendo la doctora realmente no se sustenta mucho cuando uno habla con un ingeniero químico, con otros científicos que dicen que no hay manera de eliminar estos químicos. Se eliminan. No hay forma. No hay forma, están. Y quizás una ¿Está manera escuchando, doctora? Por ahí la tengo en línea. Sí, lo estoy escuchando y quiero decir que no solo el DDT, el endolsulfán también está de 2013. apareció en estos productos, está prohibido y además los productos estos prohibidos los prohibió la ANMAT, que es la institución que en nuestro país habla sobre toxicidad sobre el humano, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando todo el tiempo sobre toxicidad sobre los productos que ingerimos, pero la verdad lo que nos preocupa es también la toxicidad sobre el humano, ¿sí? Doctora, esto me parece Pero acá importantísimo. decía recién Patricio, doctora, que ni siquiera lavando la fruta, en algunos casos se van... Es que hay fruta que no se puede... A ver, la frutilla usted sabe cómo crece. Es rastrera. Sobre la tierra directa, claro. es rastrera. Entonces, sobre una tierra ya previamente contaminada, ¿qué podemos hacer? Con agua servida, que por ahí puede ser con la que la estén regando. Exacto. ¿Qué podemos hacer? Con aguas que llegan o con fumigaciones que vienen desde otros terrenos, que vienen con la deriva, que es hasta dónde puede llegar a dar el fumigante. Sobre algún lugar por ahí es una quintita que tiene una persona en el fondo de su casa. ¿Qué podemos hacer contra esto? No, totalmente. No, la situación Doctora, igualmente, doctora, es ridícula cuando la Argentina, y se lo pregunto también a Patricio, somos el tercer país en producción orgánica del mundo y el 80% Del se mundo. va a los países centrales. Se exporta. ¿Y qué Se pasa exporta, afuera? ¿No hay sí. controles sobre esto, sobre los agroquímicos que están utilizando en los productos que exportamos? Nosotros la realidad es que estamos pagando un costo ambiental bastante alto. O sea, los productos que están llegando, por ejemplo, a Europa, claramente no tienen esta carga tóxica que son los que quedan acá. Los limones que le vamos a mandar a Trump, por ejemplo. Bueno, yo en Twitter lo ponía, que sabrá Trump de esto de... Terminame de explicar lo que estás diciendo. O sea, nosotros lo que mandamos a Europa no está tan tóxico como lo que nos A quedamos. ver, cada vez que nosotros tenemos noticias de, por ejemplo, cargamentos de frutas o de verduras o de miel, que ha pasado también en el caso de Uruguay, generalmente Europa lo que hace es filtrar, tiene límites mucho más duros y hay ingredientes activos que están prohibidos. O sea, nosotros en el campo usamos herbicidas como la atracina, que en Europa no se usan desde el principio del año 2000. O sea, finalmente esto es una política de Estado, digamos. No hay con qué darle es a un esto. modelo de producción. Lo que está Y aparte no hay nadie sancionando. O sea, si nos quedamos con lo que no podemos venderle y nadie te dice que no lo podemos consumir nosotros, nos estamos comiendo todo el veneno nosotros. Lo que nos está pasando a nosotros ahora es que estamos viendo en la ciudad lo que en los pueblos viene reflejándose de hace por lo menos 2 décadas. Esta situación de la contaminación permanente, vivir en un ecosistema permanentemente con presión ambiental de parte de estos químicos que se utilizan y nosotros ahora acá recibimos el producto. ¿Para qué se creó el SENASA? Perdón, ¿Para qué se creó el SENASA? Adelante. ¿Para qué se creó el SENASA? Me encantaría tener la respuesta de para qué funciona el SENASA. Ahí está la clave, ¿no? Digo, si en otros países no dejan entrar porque controlan, digo, acá el problema es nuestro, una vez más. Es como un INDEC del kirchnerismo que Sebastián, te da. ¿qué pasa con la fruta que entra? La fruta que importamos bueno, a veces debería haber un fruta. control también. La realidad es que nosotros estamos en un mapa nocturno y nosotros no tenemos más que estos datos que fueron exigidos de esta manera. Nosotros no tenemos conciencia de la trazabilidad de los productos, no tenemos ni idea de los mecanismos de producción y al mismo tiempo tampoco de cómo sería el trámite final por el que llega a la verdulería y vos lo vas a comprar. ¿Entendés? Tenemos un desconocimiento total y sobre esto hay una violación también de libertades individuales, porque vos no estás sabiendo que estás comprando una manzana que tiene 22 agroquímicos. No, pero además lo que le cuesta al sistema cuando una persona se enferma. Bueno, eso es otra. Sí, por supuesto. O sea, no se está considerando ni siquiera eso. Bueno, a ver, sí, insisto una cosa, quiero aclarar una cosa con el tema de los cítricos. Yo hace unos años hice una investigación con el tema de los arándanos en Entre Ríos. Sí. Acá no se salva nada. Y la realidad es que hablando con productores que estaban muy vinculados con el INTA, en el mismo INTA les indicaban que en Entre Ríos es una zona muy rica para el citrus, la posibilidad de ubicar el agroquímico llegaba hasta 1,5 milímetros dentro de la fruta.
Por ende, ni siquiera pelando, que es lo que está diciendo la doctora, eliminás por completo el residuo. Al contrario, lo estás incorporando y esto es acumulativo en el cuerpo. Claro, otra en una vez. arándana nada más que Sí, no tenés nada para sacar, porque sí, si los pelás chicos un cuando milímetro te quedas sin fruta. Vos le además. servís arándanos a los chicos que comen así, ¿no? Como que no ni siquiera Imagínate. miden. O Bueno, sea. es realmente un problema, insisto, cuando uno ve las estadísticas del sector de la venta de agroquímicos y en un punto lo que hace es recorrer cada uno de los cultivos, se encuentra que no hay ninguna fruta ni verdura ni cultivo en general, pasturas, O sea, no nos almacenado podemos que no salvar. esté fumigado en este país. Ahora, yo te quería preguntar por tu libro, Sí. que te has encontrado con casos delicados, ¿no es cierto? A medida que fuiste investigando. ¿Qué caso nos podrías contar que te conmovió? Bueno, hay... Escobar. Difícil, hay varios. Escobar. La realidad es que, bueno, podemos hacer un mapeo del desastre realmente que lo que está pasando hoy con el uso de agroquímicos en la Argentina. Depende del lugar donde nos instalemos, vamos a encontrar una dolencia vinculada justamente al paquete tecnológico que se está utilizando. Ustedes habrán escuchado que el glifosato está vinculado al cáncer, eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, y es justamente donde más se utiliza el glifosato que encontramos la mayor cantidad de tasas de cáncer. ¿Para Por qué ejemplo, se usa? Yo no sé. para matar la hierba, la maleza que yuyos. compite con la soja. Claro, sí, Es el herbicida El clásico. yuyo colorado. Por eso la Exactamente. soja es resistente a esto. Es Al resistente al claro. glifosato, tiran eso y se muere todo menos la soja. Supuestamente pasaba eso en el 96. Después la naturaleza reaccionó, por supuesto, Sí. generó resistencia. Entonces ahora tenemos que tirar unas bombas químicas tremendas Sí. para que el yuyo, digamos, no se coma a la soja. Tenemos 20 y pico de millones de hectáreas en Argentina de soja, o sea, bombardeadas permanentemente. Para que te des una idea, en Argentina en el 96 se usaban 5 o 6 millones de litros de agroquímicos en todo el país. Hoy estamos en orden de los 300 millones. Ahora, pero O sea, sobre... es como los antibióticos, digamos, ¿no? Que Es lo mismo. Se genera van volviendo resistencia. resistentes los Exacto. sacan Mariana, las yo soy- bacterias a soy los... crítico. ahí me acota la doctora, digamos, la naturaleza se va volviendo Exactamente resistente igual. a los Sí, pesticidas también. resistente a todo, ¿sí? Y sobre todo el riesgo que corremos con este tipo de cosas, que si fumigáramos y nada más actuáramos sobre la maleza, pero desgraciadamente actuamos sobre todo las Los personas que organismos. viven en esas localidades, ¿sí? Las escuelas que están fumigadas, los chicos que están en el recrea, hasta donde llegan las aguas contaminadas. Y lo peor de todo, que nosotros estamos pensando que la soja que comíamos que era tan sana y pensábamos que... La verdad, esta soja no está producida para la ingesta nuestra en nuestro país. La verdad que la gran producción que se hace para esta soja es para que hagan combustible en Asia y para Alimentar alimentar cerdos. animales en Asia. Los chanchos. Resulta que si nosotros tenemos que medir alguna traza de estos elementos en nosotros, tenemos que pensar que las salchichas, los hamburguesas, las galletitas, todos tienen restos de estas harinas, pero como normalmente nosotros no tenemos una buena información de qué es lo que estamos ingiriendo, seguramente vamos a tener mayor contaminación de la que pensamos a través de la fruta con cualquier otro elemento, ¿sí? Alimentario. Doctora, me quedó una duda con algo que comentaba antes Mariana y Martín. Y es el tema es como que me agarró un trauma, el tema de las naranjas, porque dijeron que se contaminaba no solamente la cáscara, sino la pulpa. Entonces, todos los médicos te recomiendan ahora para el invierno mandarino naranja. ¿Cuál es la solución? Sí. Y la solución yo te diría lavarla bien. A ver, ¿qué es lo que podemos comprar? ¿Naranja orgánica? ¿Podés conseguirla? No, ¿Es carísima. económica para que la hagas? Bueno, entonces, lavar las mandarinas antes de comer, lavarte bien las manos después que la pelaste, Ponete un sería naranjo. lo más lógico. Claro. ¿Sí? Es un poco difícil que uno pueda dar soluciones para este tipo de elementos, ¿sí? Cuando la contaminación es masiva. Doctora. A ver, estar en contacto con un producto no quiere decir estar intoxicado, ¿sí? Estar en contacto con un producto no nos habla de intoxicación. Sí, con el tiempo podemos llegar a tenerlo, podemos llegar a tener un montón de patologías como disrupciones hormonales, cánceres pero es en terrible, lugares donde pero no teníamos. no podemos Sí, por resignarnos supuesto que sí, a que pero esto suceda. exactamente igual que con las marquillas de cigarrillos, como decían que en Uruguay No, era pero, mucho doctora, pero es más distinto. importante. En la Argentina, Es distinto. no, pero en la Argentina es, perdón. Sí, no, la escucho, la ¿Sí? escucho.
No, que en la Argentina también hemos llegado a inventar la tira blanquita para tapar esa marquilla para poder seguir fumando. O sea que realmente a veces todo esto es un problema de educación. La misma gente que está llevando a fumigar con sus mochilas en este tipo de producciones ni siquiera está preparada, vestida o protegida por ropa, se está comiendo el mismo veneno. Absolutamente. Exactamente. Ahora, sí, yo la iba a interrumpir porque todo esto depende por educación. No estaba entendiendo bien el mensaje, pero yo decía, bueno, obviamente el concepto lo entendí luego lo que usted quería decir. Fumar es una decisión, ¿no? Uno dice, bueno, fumo, está bien, me intoxico yo, es una decisión mía, intoxico al de al lado. Es poco generoso de mi parte, el de al lado te podrá decir apagar el cigarrillo, qué sé yo, es una cosa que tiene que ver con lo social. Ojo, pero ahora, el primero, la Mariana. Alimentación es algo que uno cree que está haciéndose un bien. Entonces acá necesitamos de alguien que nos esté cuidando. Claro, pero evidentemente es un organismo del Estado y nosotros podemos ver el daño instalado como médicos, como profesionales, como toxicólogos, y muy poco es lo que podemos hacer cuando estos organismos estatales no hacen los controles que corresponden. Ahora, doctora, perdón, no quiero plantar ninguna teoría conspirativa, pero sí tengo referencias de 2 productores de agroquímicos que son accionistas o directamente dueños de productores de remedios. Me pregunto, al crear alimentos, ¿nos están creando salud o nos están dando la enfermedad para luego curarla? La verdad no es un tema que pueda yo hablar sobre este tipo de opiniones, me parece que no me corresponden, ¿sí? Yo desgraciadamente tengo que tratar los pacientes con las intoxicaciones. Lo que puedo hacer es prevención, sí, desde el punto de vista de que soy pediatra, pero también promoción de salud, de una vida saludable. Hablar de este tipo de cosas que tienen que ver con empresas, y la verdad no es mi tema. Le agradezco muchísimo, doctora. Toda la información que nos dio me parece súper útil. Ayuda a que tomemos conciencia, nos concienticemos todos de lo que estamos comiendo y cómo tomar las precauciones para no dejar de consumirlo, porque obviamente nos hace bien también consumir frutas y verduras, pero sí tomar las precauciones de cómo consumirlas, ¿no? Me parece que esa es la idea, no alarmar, pero sí de estar atentos, ¿no? Porque esto existe, esto es una realidad, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, la doctora Mirta Borras. Ella es médica pediatra y toxicóloga, y dándonos mucha información. Y bueno, y Patricio, ahora quiero continuar con vos, con tu libro que es muy interesante, para que me sigas dando datos de los que fuiste investigando. Claro. Ya sigo con vos. Si vas a la Feria del Libro, deja volar tu imaginación con Banco Provincia. Del 27 de abril al 15 de mayo, comprate todo con un 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito de Banco Provincia. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Muchas gracias, Banco Provincia. En tu libro, digamos, ¿cuándo escribiste este libro? Este libro lo terminé de escribir en 2013, diciembre de 2013. Hace un montón. Sí, se volvió a reeditar, se reeditó ahora, con una ampliación, con una actualización de los datos, porque bueno, realmente el problema es como que va en ascenso y cada vez nos quedamos cortos con la estadística y con los casos, ¿no es cierto? Realmente. ¿Y qué te llevó a investigar? O sea, ¿por qué arrancaste por ahí? Bueno, la realidad es que empecé a notar que había denuncias aisladas en muchos casos, en muchos medios del interior. Yo soy criado en Sierra La Ventana, o sea que tengo una tendencia a leer medios muy de las provincias y demás. Y bueno, empecé a encontrar una sucesión de denuncias vinculadas con casos de intoxicación fuertes en algunos casos, con algunas sospechas, ¿no es cierto? Y a partir de ahí fue a ahondar un poco en la investigación científica, en qué documentos había, cómo funciona el modelo argentino de producción, que es un poco lo que estamos discutiendo ahora, ¿no es cierto? ¿De cuándo nosotros tenemos una agricultura meramente atada a agroquímicos? Bueno, podemos poner ciertas donde se exporta fechas. Lo bueno y nos queda lo malo, ¿no? Sí, Además. Exactamente. Nosotros pagamos, lo que decía hoy, el costo ambiental en definitiva de una alimentación premium que tienen algunos países. Esa es la realidad, no sé, lo que decía la doctora. Estamos engordando el ganado a través de la soja que hacemos acá, que en definitiva es forraje, no es que nosotros consumimos demasiado, consumimos pero no tanto el volumen que estamos generando, ¿no es cierto? Y bueno, a partir de ahí fue caer también en los lugares que están con mucha carga de contaminación y las víctimas, que es el paso un poco más duro, pero hoy tenemos casos puntuales. Te puedo hablar de San Salvador, la capital del arroz, acá en Argentina, es en la provincia de Entre Ríos, donde tienen el 40% de las muertes son por cáncer. Y en un momento hacen un campamento sanitario a las universidades de Rosario y de La Plata, ¿no es cierto?, ante un pedido popular, la gente en la calle, encontraron contaminación en el agua, en el aire y en el suelo. Tremendo. O sea, que es un lugar que debería estar deshabitado. Es tremendo realmente. A mí me pasó el año pasado de trabajar en un especial para la televisión italiana sobre este tema, porque afuera
están siguiendo muy de cerca lo que ocurre con la Argentina, sobre todo en Europa, que consume mucho de nuestros productos y dicen, bueno, ¿qué es lo que nos están mandando y cómo están produciendo? Dios mío. Bueno, Patricio Leisegui es el autor del libro Envenenados. Si te querés informar un poco más, aquí vas a encontrar. ¿Te quedaron ganas? Sí, la idea nuestra es, por supuesto, siempre acercar la información. Esto es una cosa que ha salido publicada, tiene que ver con estos informes del SENASA, que ha sido obligado a publicarlos a través de una denuncia de una ONG. Y bueno, y a partir de ahí tomar los recaudos para cuidarnos, ¿no? Lavar bien la fruta, pelarla, por lo menos saber qué es lo que estamos comiendo. Muchas Ducharse gracias, con la Patricio. fruta, Mariana. Muchas gracias.